Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945. Fue un cantante, músico y compositor jamaiquino. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers, creada en 1964. Marley se convertiría en el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari a una audiencia mundial. La música de Marley no se limitaba solo a la diversión y el entretenimiento, sino que también abordaba temas de justicia social, desigualdad y liberación. La isla estaba muy lejos de ser ese relajado paraíso caribeño en el que la brisa marina mece las palmeras y arrastra a veces alguna bocanada de marihuana. En 1976, la ley la imponían pistoleros y narcotraficantes. Las tensiones sociales eran un barril de pólvora y los políticos jugaban con el fuego que la Guerra Fría había esparcido por el continente. La imagen de Jamaica, de unas vacaciones idílicas, refleja poco o nada el ambiente convulsionado que vivía la isla. Geográficamente, Jamaica está más cerca de Cuba de lo que Cuba está de Miami. Y políticamente también. Pues el primer ministro, Michael Manley, del socialista Partido Nacional del Pueblo, era muy cercano a Fidel Castro. Manley buscaba la reelección frente a Edward Seaga del Partido Laborista Jamaiquino, a quien vinculaban a la CIA estadounidense. Y en medio de ambos extremos irreconciliables estaba una estrella mundial de reggae cuya música movía a cientos de miles de votantes, pero Bob Marley no apoyaba a ninguno de los dos. Bob odiaba a los políticos. Aún así, ambos candidatos buscaban que Bob Marley hiciera campaña por ellos. Y si no lo hacía, entonces era mejor que mantuviera silencio. Fue en ese entonces que en la casa donde vivía Bob y ensayaba con la banda, era custodiada por 3 policías. En 1976, la fama mundial había hecho del cantante, de 31 años, un líder casi espiritual para buena parte de los 2 millones de habitantes de la isla. El reggae se había convertido en la expresión popular de un país empobrecido en el cual la gente se mostraba cada vez más desesperada y violenta. El gobierno de Manley convenció al cantante de ofrecer un concierto gratuito en la capital Kingston y así calmar los ánimos de una población harta de vivir bajo estado de emergencia. El concierto se programó para el 5 de diciembre con el nombre de Smile Jamaica. Pero el primer ministro, Michael Manley, adelantó las elecciones para el 15 de diciembre, logrando que las personas que no eran afines al primer ministro y su partido político pensaran que Bob había traicionado a su pueblo, al hacer un concierto para la campaña de Michael Manley. Y aunque Bob denunció que debido a esto, las amenazas de muerte contra él se multiplicaron, decidió seguir adelante con el concierto. La noche del 3 de diciembre de 1976, 7 pistoleros ingresaron a la propiedad del cantante del reggae más famoso del mundo. Curiosamente, esa noche los policías no estaban en sus puestos. En el patio se cruzaron con Rita Marley, la esposa de Bob. Uno de ellos levantó un arma y sin decirle nada, le disparó a la cabeza. 3 de los agresores rodearon la casa y los demás entraron a la cocina en donde Bob Marley conversaba con los integrantes de su banda, The Wailers, mientras preparaba algo para comer. Los atacantes vaciaron los cargadores sobre los músicos. Las paredes salpicaron astillas y gotas de sangre formaron charcos en el suelo. En medio de gritos, uno de ellos apuntó al pecho de Marley y le apretó el gatillo. Fueron 87 disparos contra Bob Marley y los músicos que estaban con él en la cocina luego del ensayo. Nadie murió. El proyectil le rozó el pecho y terminó incrustado en su brazo izquierdo. No hubo tiempo para un segundo disparo.
En medio de los trozos de pared y los gritos, Don Taylor, el manager del cantante, se lanzó sobre él y lo llevó al suelo. Taylor recibió 5 disparos en el abdomen, pero sobrevivió. Más increíble aún fue el caso de Rita Marley, la esposa de Bob. La bala que le dispararon a la cabeza quedó atrapada entre sus rastas y el cráneo sin hacerle mayor daño. Minutos antes del ataque, Marley había terminado de ensayar para un concierto que podía definir el destino político de Jamaica. Él era el primer objetivo a asesinar, pero no el único. Han pasado 40 años y los balazos contra la leyenda del reggae son todavía un episodio oscuro y lleno de silencios. Entre que los atacantes ingresaron a la casa, dispararon a todos los que encontraron y se fueron del lugar, pasaron menos de 5 minutos. Nunca fueron capturados ni se supo más de ellos. Es un misterio como que estos hombres que quizás cometieron el hecho más temerario y estremecedor en la historia de Jamaica simplemente desvanecieron. Según el New York Times, si todo el explosivo entramado social de aquellos años giraba alrededor de Bob Marley era porque él se había convertido en una especie de santo para los oprimidos, un revolucionario para los conservadores y una amenaza para los políticos. Pero, ¿cómo sobrevivió a un balazo en el pecho? Bob Marley siempre dijo que lo salvó el espíritu de Haile Selassie, emperador de Etiopía, fallecido el año anterior. Para los Rastafaris como él, Selassie era la reencarnación de Dios. El uso de los cabellos rastas y el consumo de marihuana son también parte de este movimiento espiritual nacido en Jamaica. La bala pasó a un par de centímetros del corazón. Esa fue toda la diferencia entre la vida y la muerte para Bob Marley. 2 días después del ataque con el pecho y el brazo vendados, Marley se paró frente a 80,000 seguidores en el concierto Smile Jamaica y cantó durante más de 1 hora. El día del concierto, al final, el cantante le da el micrófono a un compañero y se acerca a su público. Un policía lo escolta. Frente a la multitud, la leyenda del reggae se desabotona la camisa de manera pausada y señala la herida del balazo que le cruza el pecho y le llega hasta su brazo izquierdo. Lo acompañaba su esposa Rita, que movía bajo la cadencia del reggae la bata del hospital que aún llevaba puesto. Bob Marley desapareció a los pocos días. Fue a Bahamas, Estados Unidos y luego a Londres. Marley llevó esa bala alojada en el cuerpo y en su música hasta el día de su muerte en 1981. Entonces, acababa de cumplir 36 años. El intento del asesinato inspiró en el que la revista Time considera el mejor álbum de música del siglo XX, Exodus,